Ya no formas parte de esta familia. Vete a un asilo o a la calle si prefieres. Esas fueron las palabras de la esposa de mi hijo. Rota por dentro, acepté un empleo cuidando a un millonario en coma. Cada noche, junto a su lecho, le susurraba la historia de mi vida, sin saber que él lo escuchaba todo. Hasta que un día, despertó y pronunció 3 palabras que me helaron la sangre. Me alegro de tenerte. Mi nombre es Raquel, y tengo 66 años. Jamás imaginé que a esta edad me encontraría de pie en una acera, aferrada a una vieja maleta, viendo cerrarse para siempre la puerta del que fue mi hogar durante los últimos 8 años. Todo comenzó una mañana de martes. Sara, mi nuera, bajó las escaleras con esa expresión que yo ya conocía demasiado bien. La máscara de preocupación que usaba para disfrazar su crueldad. Me quedé inmóvil en la cocina, sosteniendo la taza de café que acababa de servirme, sintiendo un nudo de hielo en el estómago. «Raquel, tenemos que hablar», dijo con una voz carente de toda calidez. Se sentó frente a mí, cruzó las piernas y me observó como si yo fuera una intrusa que había profanado su santuario. Miguel y yo hemos estado conversando. El corazón se me desbocó. Sabía que cuando Sara decía Miguel y yo, en realidad significaba yo he decidido. Mi hijo había perdido su voz en aquella casa hacía mucho tiempo. ¿De qué se trata?, pregunté, aunque una parte de mí ya intuía la respuesta. Sara suspiró de forma teatral, como si la estocada que estaba a punto de darme le doliera tanto como a mí. Mira, Raquel, has sido de gran ayuda estos años. Pero los niños crecen, necesitan su propio espacio. Además, Miguel está considerando un ascenso, y eso implica más responsabilidades, más estrés. Tomé un sorbo de café, un líquido amargo que me quemó la garganta. Necesitaba ganar tiempo. No entiendo qué tiene que ver eso conmigo. Por favor, no lo hagas más difícil. Se inclinó hacia adelante, su voz goteando una compasión fingida. Ya no tienes la misma energía. Cuidar de esta casa, de los niños, es demasiado para ti. Y, francamente, Miguel y yo necesitamos recuperar nuestra intimidad. Reconstruir nuestro matrimonio. La bofetada fue invisible, pero resonó en todo mi ser. Durante 8 años, yo había sido el motor de esa casa. Había criado a Emma y a Lucas, mis nietos. Los llevaba al colegio cuando Sara sufría sus convenientes jaquecas. Había cocinado, limpiado y derramado un amor incondicional en cada rincón. Y ahora, de repente, era una carga. ¿Y qué opina Miguel de todo esto?, logré preguntar, con la voz hecha un hilo tembloroso. Está de acuerdo, respondió ella, sin dudar. Ambos creemos que es hora de que busques otras alternativas. En ese preciso instante, escuché los pasos de Miguel en la escalera. Una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Él no podía saberlo. Él me defendería. «Buenos días, mamá», murmuró, evitando mi mirada. Se dirigió directamente a la cafetera dándome la espalda. «Miguel...» Mi voz se quebró. «Sara me está diciendo que debo irme». Se quedó paralizado un segundo con la taza vacía en la mano. Cuando por fin se giró, vi en sus ojos una mezcla de culpa y cobardía que me destrozó el alma. No iba a luchar por mí. «Mamá», comenzó, débilmente. «Sara y yo hemos hablado y...» «No», lo interrumpí, sintiendo cómo la traición me atravesaba como un cuchillo helado. «No me digas que tú también piensas que soy un estorbo». «No es eso», susurró,
incapaz de sostenerme la mirada. Es solo que necesitamos espacio. Los niños me adoran, repliqué con la voz rota. Yo los cuido. Les ayudo con sus deberes, les leo cuentos. Sara soltó una risa, un sonido frío y calculado. Por favor, Raquel. Emma tiene 11 años y Lucas 9. Ya no necesitan que la abuela les lea cuentos. Necesitan disciplina, estructura, no que los malcríes con dulces e historias. Malcriarlos. Así llamaba ella al amor que yo les daba. Cada abrazo, cada palabra de consuelo, cada relato sobre su abuelo o la infancia de su padre. Para ella, todo era malcriarlos. ¿Y a dónde se supone que voy a ir? Pregunté, sintiendo que el pánico me ahogaba. Sara se encogió de hombros con una indiferencia cruel. Hay residencias excelentes para gente de tu edad. O podrías buscar un apartamento pequeño. Tu pensión debería ser suficiente para algo modesto. Mi pensión. $700 al mes que apenas cubrían mis medicinas y gastos personales. Ella lo sabía perfectamente. Continuó con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Siempre puedes ir a una de esas residencias del gobierno. He oído que no están tan mal. Un asilo público. La humillación final. Uno de esos lugares donde la gente va a morir en el olvido, donde el olor a desinfectante no logra enmascarar la soledad. Miguel, supliqué una última vez. Soy tu madre. Mi hijo cerró los ojos, como si mis palabras le causaran un dolor físico. Lo siento, mamá. Es lo mejor para la familia. Para la familia. Una familia de la que yo ya no formaba parte. Sara se levantó, visiblemente satisfecha. Te damos hasta esta tarde para que recojas tus cosas. Miguel tiene que trabajar y yo tengo cita en el salón de belleza. Subí a mi habitación con las piernas temblando. Era un cuarto pequeño, mi refugio durante 8 años. Ahora tenía que empaquetar una vida en una sola maleta. Mientras doblaba la ropa, las lágrimas caían sin control. El suéter azul del cumpleaños de Emma, la falda de la graduación de Lucas, el vestido que compré para su boda. Encontré la fotografía de mi mesita de noche. Miguel y yo el día de su graduación universitaria. Abrazándome, diciéndome que todo lo que era, me lo debía a mí. Aquella foto se sentía ahora como una cruel mentira. Cuando bajé, mis nietos acababan de llegar del colegio. ¿A dónde vas, abuela?, preguntó Emma, con la honestidad brutal de la infancia. Antes de que pudiera responder, Sara intervino. La abuela se va a un lugar donde estará más feliz, cariño, con gente de su edad. Pero yo no quiero que se vaya, protestó Lucas corriendo a abrazarme. ¿Quién me contará historias? Sara lo apartó de mí con firmeza. Ya eres mayor para esas cosas, Lucas. La mirada de confusión y tristeza en los ojos de mis nietos fue lo que terminó de romperme. Cuídense mucho, susurré. La abuela los quiere más que a nada en el mundo. Miguel apareció en la puerta, incapaz de mirarme. Mamá, ¿puedo llevarte a donde necesites? No, respondí con la poca dignidad que me quedaba. Llamaré un taxi. Esperando en la acera con la maleta a mis pies, repasé todos los sacrificios. Los 2 trabajos que tuve tras la muerte de mi esposo para pagarle la universidad. La venta de mi casa para ayudarle con la entrada de la suya. 8 años de mi vida dedicados a sus hijos. El taxista, un hombre mayor de ojos amables, me ayudó con el equipaje.
¿A dónde la llevo, señora? Me quedé en blanco. No tenía dónde ir. Al centro, dije finalmente. Necesito encontrar un hotel para esta noche. Mientras el coche se alejaba, eché una última mirada a la casa. Sara me observaba desde la ventana con una sonrisa de triunfo. De Miguel no había ni rastro. Esa noche, en la cama de un hotel barato, sentía que mi vida se había deshecho. El colchón era duro, las sábanas olían a detergente industrial y el silencio de mi teléfono era ensordecedor. Nadie había llamado. Al día siguiente, con el corazón encogido, pedí un periódico en recepción. Sentada en el vestíbulo, con el olor a café quemado, repasé los anuncios clasificados. Los alquileres eran imposibles. Las residencias para mayores tenían listas de espera de meses, incluso años. Justo cuando la desesperación amenazaba con devorarme, mis ojos se posaron en una sección que nunca antes había leído: empleos. Y allí estaba. Se busca cuidadora nocturna para paciente en cuidados especializados. No se requiere experiencia en enfermería, solo dedicación y compasión. Se incluye alojamiento en las instalaciones. Contactar Clínica Whitmore. Alojamiento incluido. Esas dos palabras brillaron como un faro en mi oscuridad. Llamé desde un teléfono público, con las manos temblorosas. Una voz cálida y profesional contestó. Clínica Whitmore. Le atiende Helen. Buenos días, dije, intentando que mi voz sonara firme. Llamo por el anuncio de cuidadora. Perfecto. ¿Tiene experiencia previa? Pensé en los años que cuidé de mi esposo enfermo, en las noches en vela con Miguel. Sí, respondí. Cuidé de mi marido hasta el final. Excelente. ¿Podría venir hoy a las 3 para una entrevista? La clínica Whitmore no parecía una clínica. Era un edificio elegante, rodeado de jardines inmaculados, más parecido a un hotel de 5 estrellas. Helen, una mujer de unos 50 años con una sonrisa genuina, me recibió en un despacho que olía a lavanda. Le conté una versión resumida de mi historia, omitiendo la parte humillante. El paciente es el señor Edmund Whitmore, explicó. 58 años. Lleva 6 meses en coma tras un accidente de tráfico. No tiene familia cercana. Como yo, pensé con una punzada de ironía. Estaba solo en el mundo. Su trabajo consistiría principalmente en supervisar sus constantes vitales durante la noche, asegurarse de que el equipo funciona y cambiarlo de postura. Es un turno solitario, y estar con un paciente en coma puede ser emocionalmente duro para algunas personas. Por eso ofrecemos un buen salario, además de alojamiento. El alojamiento era una pequeña suite adjunta a la del señor Whitmore, con entrada y baño privados. El salario era más de lo que había ganado en años. Era demasiado perfecto. ¿Cuándo podría empezar?, pregunté, ansiosa. ¿Qué le parece si hacemos una prueba?, dijo Helen, sorprendida por mi entusiasmo. Esta misma noche. Esa tarde me mostró la suite del señor Whitmore. Era una estancia lujosa, con ventanales que daban a un jardín y obras de arte en las paredes. El equipo médico, sofisticado y discreto, rodeaba la cama. Y en el centro de todo, inmóvil, estaba él, Edmund Whitmore. Era un hombre alto, de facciones marcadas. Incluso postrado en aquella cama, se adivinaba la fuerza que una vez había tenido. Estaba conectado a un mundo de cables y monitores que emitían un suave y rítmico pitido, el único sonido que rompía el profundo silencio de la habitación. Era la clase de silencio que a otros podría inquietar, pero que para mí, después de años de palabras hirientes y desprecios velados,
Se sentía como un bálsamo, un santuario. El cabello castaño de Edmund se plateaba en las sienes y, a pesar del coma, su rostro conservaba una expresión serena. A su alrededor, el suave zumbido de las máquinas vigilaba cada latido, cada aliento. «Parece en paz», comenté, casi en un susurro. «Eso espero», respondió Helen con dulzura. «Los médicos dicen que puede oír, aunque no sea capaz de responder. Por eso es importante hablarle, mantener con él algún tipo de conexión humana». Mi habitación, en efecto, estaba al lado de la suya, conectada por una puerta que solíamos dejar abierta para poder escuchar cualquier cambio en los equipos. Era un cuarto pequeño, pero perfectamente equipado. Una cama individual muy cómoda, un sillón de lectura, una mesita con 2 sillas y una pequeña cocina con lo indispensable para preparar algo sencillo. Por primera vez en muchos días, sentí algo que se parecía a la paz. Aquella primera noche, Helen se quedó conmigo hasta pasadas las 11, asegurándose de que comprendiera cada una de las rutinas. Cuando se fue, me quedé completamente a solas con Edmund. El silencio era denso, quebrado únicamente por el ritmo hipnótico de los monitores. Me senté en el sillón junto a su cama, sin saber muy bien qué hacer. Se suponía que debía hablarle, pero las palabras no acudían a mí. «Hola, señor Whitmore», empecé con torpeza. «Me llamo Raquel. Voy a ser su cuidadora durante las noches». Su rostro, por supuesto, no se inmutó. Los monitores mantuvieron su cadencia constante. Me sentía ridícula, hablándole a un hombre que, probablemente, ni siquiera podía oírme. Pero a medida que avanzaban las horas, la soledad comenzó a cernirse sobre mí. Era una soledad distinta a la que había conocido en casa de Miguel. Allí me sentía invisible, rechazada. Aquí, simplemente, estaba sola, y había una extraña y cruda honestidad en ello. Cerca de las 3 de la madrugada, mientras revisaba sus constantes vitales, las palabras brotaron sin que pudiera contenerlas. «¿Sabe una cosa?», le dije mientras le acomodaba la almohada. «Mi hijo me ha echado de su casa. Bueno, técnicamente fue su mujer, pero él no hizo nada para defenderme». Las palabras escaparon de mi boca, como si llevaran una vida entera esperando ser liberadas. Viví con ellos 8 años. Cuidé de sus hijos. Me ocupé de la casa, y en cuanto dejaron de necesitarme, me han despachado como si fuera un trasto viejo. Volví a sentarme en el sillón, sintiendo una extraña liberación al verbalizarlo. Su mujer, mi nuera, me sugirió que buscara un asilo público. ¿Se lo puede creer? Después de todo lo que he hecho por esa familia... Edmund no se movió, pero yo seguí hablando. Había algo reconfortante en su presencia silenciosa, en esa manera suya de escuchar sin juzgar. «No sé por qué le estoy contando todo esto», admití. «Supongo que es porque usted no puede decirme que exagero, ni que debería estar agradecida, ni que las familias, a veces, deben tomar decisiones difíciles». El resto de la noche transcurrió en una peculiar sensación de compañía. Lo que no sabía entonces era que Edmund escuchaba cada una de mis palabras, que mi voz se había convertido en el único hilo que lo mantenía atado al mundo de los vivos. Llevaba 3 semanas al cuidado de Edmund, cuando me di cuenta de que había empezado a anhelar nuestros encuentros. No a él, en concreto, porque seguía sumido en el mismo estado silencioso, sino a esas horas de la madrugada en las que podía hablar y hablar pose con libertad, sin ser juzgada, criticada o ignorada.
Durante el día dormía en mi pequeña habitación, despertando de vez en cuando con el sonido de las enfermeras diurnas que venían a revisar a Edmund. Helen me había dicho que me tomara el tiempo necesario para adaptarme, pero la verdad es que la adaptación fue más rápida de lo que esperaba. Por primera vez en años, tenía un propósito claro y nadie me decía que lo estaba ya haciendo mal. Era una noche de jueves, cerca de las 2 de la madrugada, cuando le hablé a Edmund de mi infancia. Estaba comprobando sus niveles de oxígeno cuando las palabras, simplemente, comenzaron a fluir. Mi madre murió cuando yo tenía 16 años, le dije, ajustando la manta sobre sus hombros. Cáncer de mama. En aquella época no existían los tratamientos de ahora. Mi padre no supo qué hacer conmigo, así que me envió a vivir con mi tía Esperanza. Me acomodé en mi sillón habitual, junto a su cama. La habitación, iluminada tan solo por las suaves luces de los monitores, creaba una atmósfera íntima, como si estuviéramos compartiendo secretos. Mi tía era una mujer severa, continué. Decía que mi madre me había malcriado, que yo no sabía lo que era el trabajo de verdad. Me puso a trabajar en su panadería desde las 5 de la mañana, antes de ir al instituto. Edmund respiraba hacia un ritmo constante. Su pecho ascendía y descendía con una cadencia que yo había llegado a encontrar reconfortante. Los médicos aseguraban que su cerebro funcionaba con normalidad, que el coma era consecuencia del trauma físico y no de un daño cerebral. Hay esperanza de recuperación, habían dicho, pero llevaba ya 6 meses en ese estado. ¿Sabe qué es lo más curioso?, le pregunté, a sabiendas de que no habría respuesta. Yo pensaba que aquellos años con mi tía habían sido los más duros de mi vida. Aprendí a amasar pan antes del amanecer, a lidiar con clientes difíciles, a trabajar hasta que me dolían las manos. Pero ahora me doy cuenta de que aquella dureza me preparó para todo lo que vino después. Hice una pausa para comprobar el monitor de su presión arterial. Las cifras eran estables, como siempre. Sin embargo, al volver a mirarlo, tuve la extraña sensación de que su respiración había cambiado sutilmente, como si estuviera prestando atención. Conocí a Roberto cuando tenía 20 años, proseguí, sintiendo una extraña calma al hablar de mi difunto esposo. Era electricista, 5 años mayor que yo. No era el hombre más guapo del mundo, pero tenía unas manos amables y una risa que hacía que cualquier problema pareciera más pequeño. Me levanté para estirar las piernas. Aquellas conversaciones nocturnas se habían vuelto tan naturales que ya no me sentía ridícula hablando sola. Nos casamos en una ceremonia muy sencilla. Mi tía Esperanza dijo que yo era demasiado joven, que Roberto no tenía dinero suficiente para mantener a una familia. Pero, por primera vez en mi vida, alguien me hacía sentir importante. Roberto me escuchaba cuando hablaba, me preguntaba qué opinaba de las cosas. Regresé al sillón y contemplé el rostro de Edmund. Bajo la luz tenue, su expresión parecía aún más serena, como si estuviera inmerso en un sueño plácido. Miguel nació cuando yo tenía 23. Continué con la voz más suave. Fue el bebé más hermoso que había visto nunca. Roberto estaba tan orgulloso que llevaba sus fotos en la cartera y se las enseñaba a todo el mundo. El silencio se adueñó de la habitación por un instante, solo interrumpido por el zumbido constante de las máquinas. Recordar a Miguel de bebé me inundaba de una mezcla de amor y dolor difícil de procesar. Eran buenos tiempos, murmuré. Roberto trabajaba sin descanso, pero siempre llegaba a casa a tiempo para bañar a Miguel y leerle un cuento antes de dormir.
Los fines de semana íbamos al parque o le enseñaba pequeños proyectos de electricidad en el garaje. Me incliné hacia él, como si así pudiera escucharme mejor. ¿Sabe qué es lo que más me duele? Que Miguel no recuerda nada de aquello. Tenía solo 8 años cuando Roberto murió, y creo que ha borrado esos recuerdos porque le resultan demasiado dolorosos. La muerte de Roberto seguía siendo una herida abierta, incluso después de tantos años. Había sido tan repentina. Un infarto a los 35, mientras trabajaba en una instalación eléctrica. Un día estaba él allí, riéndose de algo que Miguel había dicho en el desayuno, y al día siguiente se había ido para siempre. Después de su muerte, tuve que aceptar 2 trabajos. Le conté a Edmund. De día era recepcionista en una gestoría. Por las noches limpiaba oficinas. Miguel se quedaba con los vecinos o solo en casa, haciendo como los deberes. Me detuve para revisar los tubos de alimentación. Una rutina que ya conocía de memoria. Todo estaba en orden, pero me tomé mi tiempo, revisando cada detalle. Aquellos cuidados físicos se habían convertido en una especie de meditación para mí. Creo que ahí empezó el problema, admití, volviendo a mi asiento. Miguel empezó a sentir que yo nunca estaba disponible para él, que siempre estaba trabajando, siempre cansada, siempre preocupada por el dinero. La culpa que había arrastrado durante años comenzó a desbordarse en palabras. Intenté compensarlo siendo demasiado permisiva cuando estaba en casa. Si Miguel quería algo, yo encontraba la manera de dárselo, aunque eso supusiera hacer horas extras o privarme de algo que necesitaba. Edmund parecía tan apacible, tan libre de juicios, que me sentí segura para confesarle mis mayores inseguridades como madre. Cuando Miguel se graduó en el instituto, quiso estudiar ingeniería en la universidad estatal. La matrícula costaba $8,000 al semestre. Yo no tenía ese dinero, pero vendí la casa en la que Roberto y yo habíamos sido tan felices para poder pagársela. Esa decisión todavía me quemaba por dentro. Aquella casita con el jardín donde Roberto le había enseñado a Miguel a montar en bicicleta, donde habíamos celebrado cumpleaños y navidades, donde cada rincón guardaba un recuerdo feliz. Me mudé a Pomna, a un apartamento minúsculo, y seguí trabajando día y noche para que pudiera terminar la carrera. Miguel era un buen estudiante, pero también era joven y quería disfrutar de la vida universitaria. Yo le enviaba dinero extra para que no tuviera que trabajar y pudiera centrarse en los estudios. Me levanté para abrir un poco la ventana. El aire nocturno, fresco y fragante, traía consigo el aroma del jardín de la clínica. Afuera la ciudad dormía, pero allí dentro yo estaba más despierta que nunca. Conoció a Sara en su último año de universidad. Continué, sintiendo cómo se me encogía el estómago al pronunciar su nombre. Una chica guapa, de familia adinerada. Miguel estaba deslumbrado por ella, por su mundo de cenas elegantes y vacaciones en lugares exóticos. Volví junto a Edmund y advertí que su frecuencia cardíaca había aumentado ligeramente en el monitor. Probablemente era una fluctuación normal, pero me quedé observando los números por un momento. Sara nunca me aceptó, dije finalmente. Desde el principio me hizo sentir como una paleta ignorante que no entendía las sutilezas de su clase social. Miguel se daba cuenta, pero jamás me defendió. Creo que, en el fondo, también se avergonzaba un poco de nuestros orígenes humildes. La traición de Miguel dolía más al verbalizarla. Durante años había intentado justificar su comportamiento,
comprender su posición, pero en el fondo sabía que había elegido la comodidad por encima de la lealtad. Cuando se casaron, Sara insistió en que la boda se celebrara en un club de campo exclusivo. Costó $20,000. Yo pagué la mitad, aunque eso significara endeudarme durante años. Me reí con amargura al recordar aquella boda. Yo, sentada en una mesa al fondo, sintiéndome completamente fuera de lugar, entre los elegantes amigos de Sara, mientras mi hijo bailaba feliz con su nueva esposa, habiendo olvidado, al parecer, todo lo que yo había sacrificado por él. Y lo más triste, ¿sabe? Le pregunté a Edmund, con la voz convertida en un susurro. Es que durante años me convencí de que aquello era amor. Creía que el amor de una madre consistía en eso, en dar hasta que doliera, en sacrificarse hasta quedarse vacía. El monitor de Edmund emitió un leve pitido, y por un instante temí que algo fuera mal. Pero al revisar las cifras, todo parecía normal. ¿Quizá había sido mi imaginación? Ahora me pregunto si no les hice un daño terrible al enseñarles que podían tomar y tomar sin dar nunca nada a cambio. Reflexioné. Miguel nunca aprendió a valorar los sacrificios, porque siempre estuvieron ahí, invisibles, como el aire que respiraba. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no me molesté en secarlas. Allí, en aquella habitación silenciosa, podía llorar sin que nadie me dijera que era demasiado sensible o dramática. Y ahora estoy aquí, hablándole a un extraño en coma, porque es la única persona en el mundo que no me interrumpe para decirme que estoy exagerando. Lo que yo no sabía era que Edmund no era un oyente pasivo. Cada palabra mía se grababa en su mente consciente pero atrapada. Cada lágrima que yo derramaba resonaba en su corazón inmóvil y, lentamente, mi historia se estaba convirtiendo en la razón por la que él seguía luchando por despertar. Llevaba 2 meses al cuidado de Edmund cuando comencé a percibir pequeños detalles que antes me habían pasado desapercibidos. Era una noche de martes, sobre las 3 de la madrugada, cuando me di cuenta de que su respiración cambiaba cuando yo hablaba. Nada dramático, tan solo una sutil alteración en su cadencia, como si el sonido de mi voz lo arrullara. Le estaba hablando de mis recetas favoritas, esas que había perfeccionado durante años y que ahora nadie quería aprender. Mi abuela me enseñó a hacer mole cuando tenía 12 años. Le decía mientras revisaba sus constantes. Decía que el secreto estaba en tostar cada especia por separado, que había que tener paciencia para que los sabores se conocieran entre sí. Fue entonces cuando noté que su frecuencia cardíaca se había estabilizado en un patrón más tranquilo. Revisé el monitor 2 veces para asegurarme. Al callarme, su ritmo cardíaco se aceleró ligeramente, como si esperara que continuara. «¿Edmund?», susurré, inclinándome hacia él. «¿Puede oírme?». No hubo respuesta. Claro. Su rostro mantenía la misma serenidad de siempre. Los ojos cerrados, la expresión pacífica. Pero algo en mi interior me decía que existía una conexión que los médicos no habían detectado. A la mañana siguiente, cuando Helen llegó para su turno, le comenté mis observaciones. «Es interesante», dijo ella, revisando los registros de la noche. Los monitores, efectivamente, muestran periodos de mayor estabilidad durante la madrugada, pero los médicos dicen que es normal. Los pacientes en coma pueden tener fluctuaciones en sus constantes vitales sin que eso indique consciencia. Helen era una mujer práctica, entrenada para no dejarse llevar por esperanzas infundadas.
Pero yo había pasado demasiadas noches junto a Edmund como para ignorar lo que me decía mi instinto. Aquella noche decidí probar algo distinto. En lugar de hablar de mis recuerdos, le hablé de mi día. Fui al supermercado esta tarde, empecé, sentándome en mi sillón. Había una señora mayor en la cola que no podía con las bolsas. El cajero parecía impaciente, como si ella fuera una molestia. Me detuve a observar el monitor. Su frecuencia cardíaca se mantuvo estable, pero noté una calidad distinta en su respiración, como si prestara atención. Le ayudé con las bolsas y la acompañé hasta su coche. Se llamaba Dorothy. Tenía 82 años. Me contó que su hija vive en otro estado y que solo la visita en Navidad. El ritmo de su respiración se hizo más profundo, más regular. Era como si mis palabras lo consolaran. Me recordó a cómo seré yo en unos años, continué. Sola, batallando con tareas que antes eran sencillas, convertida en un estorbo para la gente joven que siempre tiene prisa. Fue entonces cuando noté algo que me hizo contener el aliento. Los dedos de la mano de Edmund, que habían permanecido completamente inmóviles durante meses, parecieron contraerse levísimamente. Fue un movimiento tan sutil que podría haber sido fruto de mi imaginación, pero estaba segura de haberlo visto. Me acerqué más y le tomé la mano. Su mano estaba tibia, suave, como la de alguien sumido en un sueño profundo. Edmund, susurré. Si puede oírme, si está ahí dentro, quiero que sepa que no está solo. Estoy aquí, y no pienso irme. Pasaron varios minutos en silencio. Entonces, de forma tan sutil que casi creí imaginarlo, sentí una leve presión en mi mano. Un apretón apenas perceptible, pero inequívoco. Mi corazón se desbocó, martilleando con tal fuerza que pensé que Edmund podría hasta escucharlo. Edmund, ¿de verdad puede oírme? La presión se repitió, un poco más intensa esta vez. Las lágrimas brotaron sin control, rodando por mis mejillas. Él estaba ahí, prisionero en su propio cuerpo, pero consciente. Aquella revelación lo cambió todo. Ya no le hablaba a un paciente inconsciente, sino que conversaba con alguien que me escuchaba, alguien que, a su manera, entendía mi dolor, porque él también estaba atrapado en su propia soledad. Desde esa noche, mis conversaciones con Edmund se volvieron más íntimas, más honestas. Le confesé cosas que nunca había admitido ante nadie, ni siquiera ante mí misma. ¿Sabe qué es lo que más me duele de todo esto con Miguel? Le pregunté una noche mientras le aplicaba crema en las manos para evitar que se resecaran. No es tanto que me echara de su casa. Es la facilidad con que lo hizo, como si yo fuera un objeto que ya no le servía. Edmund apretó mi mano con delicadeza, su forma silenciosa de decirme que lo entendía. Durante 8 años intenté ser la abuela perfecta, continué. Cocinaba los platos favoritos de Emma y Lucas, les ayudaba con los deberes, les leía cuentos. Pero Sara siempre encontraba la manera de hacerme sentir que todo lo hacía mal. Recordé cada crítica velada, cada comentario pasivo-agresivo que Sara me había dedicado durante años. Decía que los malcriaba con dulces, que les llenaba la cabeza con historias viejas de su abuelo, que no entendía las necesidades nutricionales de los niños de hoy. La frustración acumulada durante años comenzó a desbordarse en palabras. Una vez preparé tamales para el cumpleaños de Emma. Pasé el día entero haciéndolos desde cero, con la receta de mi abuela.
Cuando Sara los vio, arrugó la nariz con desdén y dijo que eran demasiado pesados para una fiesta infantil. Y pidió pizza. Edmund apretó mi mano de nuevo, esta vez con más fuerza, como si pudiera sentir mi dolor. Esa noche, admití con la voz rota, encontré mis tamales en la basura. Ni siquiera los probaron. Todo ese amor, todo ese esfuerzo, arrojado como si no valiera nada. El recuerdo aún me producía un dolor físico. Había llorado en mi habitación, sintiéndome completamente rechazada, inútil. Pero lo que me destrozó fue que Miguel no dijo nada. Proseguí. Vio los tamales en la basura al día siguiente, cuando sacó la bolsa, y no abrió la boca. No me preguntó qué había pasado. No se disculpó. Actuó como si nada. Las lágrimas caían libremente ahora, pero no me importaba. Edmund había sido testigo de tantas de ellas en los últimos meses, que ya no sentía vergüenza de mostrar mi vulnerabilidad ante él. ¿Sabe qué pienso?, le pregunté, secándome los ojos con el dorso de la mano. Pienso que Miguel dejó de verme como su madre hace mucho tiempo. Para él, me convertí en una sirvienta gratuita que vivía en su casa. La revelación dolía, pero admitirla en voz alta tenía también algo de liberador. Durante años, había intentado aferrarme a la ilusión de que aún tenía una familia. Y Emma y Lucas, continué mi voz apenas un susurro. Mis pobres nietos probablemente ya ni se acuerdan de mí. Sara se habrá encargado de eso. Edmund movió sus dedos contra los míos, un gesto que interpreté como consuelo. Al menos él sabía lo que era ser olvidado por aquellos que se suponía debían amarte. Fue esa misma noche cuando ocurrió algo que cambió nuestra relación para siempre. Eran casi las 5 de la madrugada, y yo estaba terminando de contarle sobre mi primer trabajo tras la muerte de Roberto. Limpiaba oficinas desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Le estaba diciendo. Cuando llegaba a casa, Miguel ya se había ido al colegio, y cuando él regresaba, yo dormía. De repente, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero a esas horas podía ser una emergencia. «¿Diga?», contesté con la voz cansada. «¿Mamá?», era la voz de Miguel, extraña, rota. Mi corazón dio un vuelco. «Miguel, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» «Mamá, necesito que vengas», dijo con la voz quebrada. «Sara me ha dejado. Se ha llevado a los niños. No sé qué hacer». Por un instante, me quedé paralizada. Después de 2 meses de silencio absoluto, Miguel me llamaba. No porque me echara de menos o porque lamentara cómo me había tratado. Me llamaba porque estaba en crisis y necesitaba algo de mí. «¿Dónde estás?», pregunté, sin estar segura de por qué. «En casa. Mamá, por favor, ven. No tengo a nadie más. No tengo a nadie más». Esas palabras me golpearon como una bofetada. Me llamaba porque yo era su último recurso. Miré a Edmund, y aunque sus ojos estaban cerrados, sentí que me ofrecía un consejo silencioso. Su mano apretó la mía con suavidad. «Miguel», dije finalmente, con una voz más firme de lo que me sentía. «Lamento mucho por lo que estás pasando, pero no puedo ir». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Cómo que no puedes venir? Soy tu hijo». «Sí», respondí, sintiendo una fortaleza que no sabía que poseía. «Eres mi hijo. Pero hace 2 meses me dijiste que ya no era parte de tu familia. No puedes pretender que eso no ocurrió solo, porque ahora me necesitas». «Mamá, por favor, yo...»
Miguel, lo interrumpí. Espero que encuentres la forma de solucionar esto. Pero yo ya no estoy disponible para arreglar tus problemas. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Edmund apretó mi mano con más fuerza que nunca, como si estuviera orgulloso de mí. Por primera vez en mi vida había puesto un límite, y aunque dolía, también se sentía como la libertad. Tras rechazar la llamada de Miguel, pasé el resto de la madrugada en un extraño estado de calma y ansiedad. Edmund parecía más alerta de lo habitual. Sus dedos se movían de vez en cuando contra mi mano, como para reafirmar que había tomado la decisión correcta. ¿Cree que he sido muy dura con él?, le pregunté, aunque sabía que no podía responderme con palabras. Edmund apretó mi mano 2 veces, de forma clara e intencionada. Durante aquellos meses, habíamos desarrollado un pequeño código. 1 vez para sí, 2 para no, y 3 para que siguiera hablando. Tiene razón, suscité. No puedo seguir siendo la solución a todos sus problemas, no después de cómo me trató. Los días siguientes fueron difíciles. Miguel llamó 6 veces más, pero no respondí. Dejó mensajes de voz que iban desde súplicas desesperadas hasta amenazas veladas de que me arrepentiría de abandonarlo. La ironía era palpable. Él me había abandonado a mí, pero esperaba que yo corriera a salvarlo en cuanto su mundo se desmoronaba. Era mi 3er mes cuidando a Sir Edmund cuando los cambios se hicieron más evidentes. Primero, movimientos más frecuentes en sus dedos. Luego, ocasionales contracciones en los músculos faciales. Los médicos se mostraban cautelosamente optimistas, pero yo sabía que algo más profundo estaba sucediendo. «Buenos días, Edmund», le dije una mañana, mientras ajustaba sus almohadas. ¿Sabía que hoy, hace exactamente 3 meses que nos conocimos? Sus párpados temblaron ligeramente, algo que nunca había visto. Mi corazón se aceleró. «Edmund, ¿puede intentar abrir los ojos?» Por un momento, no pasó nada. Luego, lentamente, como si supusiera el mayor esfuerzo del mundo, sus párpados comenzaron a separarse. Solo una rendija, pero suficiente para ver un destello de sus ojos. «¡Edmund!», exclamé corriendo hacia el botón de llamada para avisar a Helen. «Está despertando». Lo que siguió fue un torbellino de médicos, enfermeras y equipos. El doctor Harrison, el neurólogo principal, llegó en menos de 1 hora. «Es prometedor», dijo tras realizar varias pruebas, «pero seamos realistas. Puede que tarde días, semanas o incluso meses en recuperar la conciencia por completo, y no sabemos qué capacidades habrá conservado». Pero yo sabía algo que ellos ignoraban. Edmund no estaba empezando a despertar. Llevaba meses despierto, atrapado, escuchando cada una de mis palabras. Esa noche, cuando por fin nos quedamos solos, tomé su mano como había hecho cientos de veces. «Sé que puede oírme», le dije en voz baja. «Sé que ha estado escuchando todo este tiempo». Sus dedos se movieron contra mi mano, más fuertes que nunca. «Los médicos dicen que su recuperación puede ser larga, pero yo no me iré a ninguna parte», le prometí. «Usted me escuchó cuando nadie más lo hacía. Ahora me toca a mí estar aquí para usted». En los días siguientes, Edmund mostró más señales de progreso. Sus ojos se abrían durante periodos más largos y seguían mi movimiento por la habitación. Una semana después, Kellen me dijo algo que lo cambió todo. «Raquel», dijo una mañana, «los abogados del señor Whitmore quieren hablar contigo». Sentí un nudo en el estómago.
¿Por qué? Al parecer, el señor Whitmore dejó instrucciones muy específicas sobre su cuidado antes del accidente. Los abogados llegaron esa tarde. 2 hombres de traje caro, completamente fuera de lugar, en el ambiente aséptico de la clínica. El mayor, Robert Kellerman, llevaba una gruesa carpeta. «Señora Raquel», comenzó Kellerman. El señor Whitmore dejó instrucciones muy claras sobre qué debía ocurrir si alguna vez quedaba incapacitado. Quería asegurarse de que cualquier persona que lo cuidara fuera tratada como familia, no como un empleado. No entendía a dónde quería llegar. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que su salario se ha incrementado retroactivamente a $3,000 al mes. También tiene derecho a un seguro médico completo y a un fondo de jubilación. Me quedé sin habla. Era más dinero del que había ganado en toda mi vida. Pero hay más, continuó. El señor Whitmore también especificó que si desarrollaba una relación de cuidado genuina con su cuidador, esa persona debería ser incluida en sus disposiciones testamentarias. Mi cabeza daba vueltas. No entiendo. El segundo abogado habló por primera vez. Lo que el señor Kellerman intenta decir es que el señor Whitmore quiere asegurar su futuro financiero, Raquel. Ha estado observando su dedicación y quiere recompensarla. Pero si está en coma, protesté, ¿cómo puede observar nada? Kellerman sonrió levemente. Las instrucciones fueron dadas antes del accidente. El señor Whitmore es un hombre que se prepara para todas las contingencias. Salí de esa reunión con la cabeza a punto de estallar y un cheque de $9,000 en el bolso. El pago retroactivo de mis 3 meses de trabajo. Esa noche se lo conté todo a Edmund. No puedo aceptar ese dinero, le dije. Yo lo cuido porque quiero, no por interés. Edmund movió sus dedos contra mi mano 3 veces. Sigue hablando. Es que no me siento bien aceptando caridad. Ya he sido una carga para demasiada gente en mi vida. Esta vez, Edmund apretó mi mano con una fuerza sorprendente. Cuando miré su rostro, vi algo que me dejó sin aliento. Sus ojos estaban abiertos, completamente abiertos, y me miraban directamente. Edmund, susurré. Está despierto. Realmente despierto. Sus labios se movieron, tratando de formar palabras. Me acerqué con el oído junto a su boca. No, caridad, murmuró con una voz áspera por el desuso. Familia. Las lágrimas volvieron a mis ojos. ¿Puede hablar? ¿Cuánto tiempo lleva consciente? Edmund tragó con dificultad. El esfuerzo era agotador. Siempre, escuchando, todo. Mi corazón se encogió, una mezcla de alegría y horror. ¿Todo? ¿Escuchó todo lo que le conté? Sí, murmuró, y sus ojos también se llenaron de lágrimas. Tu dolor, también mi dolor. Tomé su mano con las mías, sintiendo la calidez de su piel, la realidad de su presencia. Edmund, lo siento tanto. Si hubiera sabido... No, me interrumpió con esfuerzo. Necesitaba oírte. Me mantuvo vivo. ¿Qué quiere decir? Edmund cerró los ojos un instante, reuniendo fuerzas. Cuando los abrió de nuevo, había en esos hechos una determinación que no había visto antes. Después del accidente, quería morir, admitió. Sin familia, sin propósito. Pero tu voz... Hizo una pausa, respirando hondo. Tu voz me dio una razón para luchar.
Entonces lo comprendí todo. Durante aquellos meses, mientras yo creía darle compañía a un hombre en coma, él me había estado dando algo mucho más valioso. Un propósito. Una razón para seguir adelante. Una familia. Edmund, dije con la voz rota. No sé qué decir. Él sonrió débilmente, el primer gesto completo que le veía. Di que te quedas. Por supuesto que me quedo. Le prometí. Todo el tiempo que me necesite. Para siempre, murmuró Edmund apretando mi mano. Somos familia ahora. En ese momento, supe que había encontrado algo que había perdido hacía mucho tiempo. Un hogar verdadero, con alguien que me valoraba no por lo que podía hacer por él, sino por quien yo era. La recuperación de Edmund fue gradual pero constante. Los médicos estaban asombrados por la rapidez con la que recuperaba el habla y el movimiento. Pero yo conocía el secreto. Él llevaba meses luchando por despertar, motivado por nuestras conversaciones nocturnas. A la semana de volver a Fesablar, Edmund ya lograba sentarse en la cama por breves momentos. 2 semanas más tarde, probaba sus primeros alimentos sólidos. El doctor Harrison no dejaba de asombrarse. Es como si su mente jamás se hubiera detenido. Me confió una tarde. Sus funciones cognitivas están casi perfectas. Yo me limité a sonreír, guardando para mí el secreto. Que Edmund, en efecto, había estado entrenando, aferrado a mis historias, manteniendo su mente activa gracias al único anclaje que tenía. Mi voz. Todo cambió un jueves por la tarde. «Raquel», me llamó Edmund desde el sillón junto a la ventana, donde ahora pasaba la mayor parte de sus días. «Quiero ir a casa». Mis manos se detuvieron sobre el pastillero que estaba organizando. «¿A su casa? ¿No es demasiado pronto?» Los médicos han dicho que necesita al menos otro mes de terapia. «Puedo hacer la terapia en casa», respondió con una determinación inquebrantable. He pasado 7 meses atrapado entre estas paredes. Necesito ver el cielo sin el marco de una ventana de hospital. Comprendía su anhelo, su urgencia por vivir, pero el miedo se instaló en mi pecho. ¿Y yo? ¿Qué sería de mí? ¿Debía empezar a buscar otro trabajo? Edmund me observó con una mirada profunda, indescifrable. «Raquel, ¿de verdad cree que la dejaría marchar después de todo lo que hemos vivido?» Mi silencio fue mi única respuesta. Jamás me había encontrado en una situación así. Él extendió su mano, un gesto que repitió cientos de veces en la penumbra del coma, pero que ahora, en la luz, cobraba un significado nuevo, real. Todos esos meses, mientras la escuchaba, dijo con una voz suave, aprendí de usted más de lo que muchos aprenden en toda una vida. Sé de su generosidad, que la lleva al sacrificio. Sé de su lealtad, incluso cuando no es correspondida. Y sé que es mucho más fuerte de lo que usted misma cree. Sus palabras encendieron en mí una calidez que creía extinta. Y también sé, prosiguió, que merece una familia que la valore, que la respete y la ame por quien es, no por lo que puede hacer por ellos. Edmund, yo... No, déjeme terminar. Me interrumpió con gentileza. Quiero proponerle algo, pero necesito que lo medite bien. El corazón se me desbocó. ¿Qué clase de propuesta? Quiero que venga a vivir a mi casa, pero no como mi empleada, sino como mi familia. Tengo una propiedad grande, con una casa de huéspedes independiente. Sería suya, para siempre. Me quedé sin aliento, sin palabras. Edmund,
Es demasiado. No podrías aceptarlo. Escúcheme, por favor, insistió. No es caridad. Usted me salvó la vida de una forma que ningún médico podría comprender. Me dio una razón para seguir luchando cuando ya no me quedaba esperanza. Y eso no tiene precio. Sentí las lágrimas asomando a mis ojos. Pero usted también me salvó a mí. Me devolvió un propósito cuando creía que mi vida se había acabado. Entonces, estamos en paz. Sonrió Edmund. Dos almas que se encontraron justo cuando más se necesitaban. Una semana más tarde, dejamos atrás la clínica. Edmund insistió en ir directamente a su propiedad, mientras el paisaje se deslizaba tras la ventanilla del vehículo adaptado. Me habló de su vida. Construí mi negocio desde la nada, me explicó. Trabajé 20 años, 18 horas al día, convencido de que el éxito me daría la felicidad. Pero al despertar, al darme cuenta de que no había una sola persona que se preocupara de verdad por mí, entendí que había vivido una vida equivocada. ¿Nunca se casó? ¿No tuvo hijos? Pregunté. Estuve prometido una vez, respondió, y una sombra de tristeza veló su sonrisa. Me dejó porque, según ella, yo amaba más mi trabajo que a ella. Y seguramente tenía razón. Cuando llegamos a la propiedad, la belleza del lugar me dejó sin aire. Era una casona de estilo colonial, enclavada en medio de jardines impecables. La casa principal era elegante y a la vez acogedora, y a unos 100 metros, como sacada de un cuento, se alzaba una casita más pequeña. «Esa es la casa de huéspedes», dijo Edmund, señalándola. Pensé en alquilarla, pero nunca encontré al inquilino adecuado. Caminamos despacio hacia ella, con Edmund apoyándose levemente en su bastón. Al abrir la puerta, me envolvió una sensación de hogar. El espacio estaba decorado con un gusto exquisito. «Es preciosa», susurré, mientras mis dedos rozaban las cortinas de encaje. «Pero, Edmund, de verdad es demasiado». Él se sentó en el sofá y me miró. «¿Raquel haría algo por mí?» «Por supuesto». «Llame a su hijo». El aire se me heló en los pulmones. ¿Por qué? Porque necesita cerrar ese capítulo. No podrá avanzar del todo hasta que no lo haga. Supe que tenía razón, por mucho que la idea me aterrara. Saqué el teléfono, el corazón martilleándome en el pecho, y marqué su número. Respondió al segundo tono. «Mamá». Su voz sonaba rota, desesperada. «Gracias a Dios que llamas. He estado...» «Miguel». Lo corté, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «Te llamo para decirte algo, no para escuchar tus problemas». Un silencio denso se instaló al otro lado. «Quiero que sepas que estoy bien». Continué, sintiendo como una nueva fuerza me erguía por dentro. Tengo un hogar, tengo un propósito, y tengo a alguien que me valora. «Mamá, por favor. Sara ha vuelto, pero dice que solo si tú no...» «Miguel», lo interrumpí de nuevo. «Lo que Sara diga o deje de decir ya no me concierne. Yo ya no soy parte de vuestras vidas, ¿recuerdas? Fue vuestra decisión». «Pero mamá, yo no quería». «Sí que querías», afirmé, con una claridad dolorosa. «Tuviste la oportunidad de defenderme, y elegiste no hacerlo. Tuviste la oportunidad de valorar mis sacrificios, y elegiste ignorarlos». Sentí la mano de Edmund sobre la mía, un ancla en la tormenta.
Espero que seas feliz, Miguel, proseguí. Espero que algún día entiendas el verdadero significado de la familia. Pero enseñártelo ya no es mi responsabilidad. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Soy tu único hijo. ¿Sí? Dije, y las lágrimas por fin rodaron por mis mejillas. Pero eran lágrimas de paz. Eras mi único hijo. Ahora tengo una familia que me ha elegido. No por necesidad, sino por amor. Colgué y apagué el teléfono. Edmund me rodeó con sus brazos y lloré. No de pena, sino de liberación. ¿Se siente libre?, me preguntó cuando el llanto amainó. Sí, respondí con total sinceridad. Por primera vez en décadas me siento libre. Los meses que siguieron fueron los más felices que recuerdo. Edmund se recuperó por completo, pero jamás regresó a la vida obsesiva de antes. Juntos nos dedicamos a construir la familia que ambos habíamos perdido. Transformamos una parte de la finca en un pequeño huerto orgánico. Él descubrió una tardía pasión por la cocina, y yo le enseñé las recetas de mi abuela, aquellas que le susurré en las largas noches de la clínica. Las tardes transcurrían en la terraza, entre tazas de té, libros, planes para el jardín, o simplemente envueltos en ese silencio cómplice que solo existe entre quienes se quieren de verdad. Una noche, casi 6 meses después de nuestra llegada, Edmund me hizo una pregunta inesperada. Raquel, ¿alguna vez se arrepiente de no haber respondido a Miguel? Lo medité un instante. Al principio sí, pero ahora entiendo que al rechazar sus llamadas, no estaba rechazando a mi hijo, sino al papel de víctima que me habían impuesto. ¿Y si mañana apareciera en la puerta pidiendo perdón? Dependería, respondí. Dependería de si ha cambiado de verdad o si simplemente vuelve a necesitarme. He aprendido a distinguir entre el amor y la conveniencia. Edmund sonrió. Esa es la respuesta más sabia que he oído nunca. Para mis 67 cumpleaños, Edmund organizó una pequeña fiesta. Vino Helen, de la clínica, y algunos de los terapeutas. Fue una celebración íntima, rodeada de personas que de verdad se preocupaban por mí. Cuando todos se hubieron marchado, nos quedamos en el jardín, bajo un manto de estrellas. ¿Puedo confesarle algo?, me dijo. Claro. Aquella noche en que llamó a Miguel, cuando me apretó la mano con tanta fuerza, hizo una pausa. ¿Qué ocurrió? Fue la primera vez desde el accidente que sentí que tenía algo por lo que luchar. No solo por mí, sino por alguien que necesitaba ver que era posible elegir el amor propio por encima del sacrificio. Sus palabras fueron un bálsamo. Edmund, dije en voz baja, ¿recuerda las primeras palabras que me dijo al despertar del todo? Te escuché, respondió al instante. Esas 2 palabras me cambiaron la vida. Durante décadas, nadie me había escuchado realmente. Todos querían algo de mí, pero nadie se había detenido a conocerme. Y ahora, añadió él, tomando mi mano entre las suyas, tenemos el resto de la vida para escucharnos. Mi mirada viajó de la casita, que ya era mi verdadero hogar, a la casa principal, donde vivía mi familia elegida, y de ahí a las estrellas. A mis 67 años, había comprendido que la verdadera familia no la define la sangre, sino la elección mutua de amarse y valorarse. Miguel me había enseñado lo que no era el amor. Edmund me había mostrado lo que sí era. Y por primera vez tenía la certeza absoluta de ser amada. No por lo que podía dar, sino por quien era.
Aquellas 2 simples palabras, te escuché, habían sido el umbral de la vida que siempre merecí y nunca creí posible. Al final, hicieron falta 67 años y perderlo todo para, por fin, encontrar mi hogar.